Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Voz News. Encantado de que nos acompañe hoy jueves 25 de julio. Yo soy Verónica Silveri. Empezamos. El presidente Biden anunció oficialmente que ya no está en la carrera presidencial. Sin embargo, dejó muchas dudas sobre las razones de esta decisión. Y la Cámara de Representantes votó por iniciar un juicio político contra Kamala Harris por su pobre desempeño cuidando la frontera sur. Vemos el resultado de la votación. E indignaciones es que generan los actos vandálicos ocurridos ayer en Washington por parte de grupos pro-Hamas que llegaron incluso a quemar la bandera de Estados Unidos. Voz News comienza ahora. Y hoy empezamos con el presidente Biden, quien tras la expectativa dio anoche el discurso en el que oficialmente anunció el país que no será el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata. Dijo que el país tiene que proteger la democracia en las próximas elecciones y aprovechó también para hablar de lo que él considera los logros de su administración. Vanessa Vallejo nos preparó un resumen. Adelante, Vanessa. Finalmente ayer escuchamos el tan esperado discurso del presidente Joe Biden comunicando oficialmente en vivo, en video, a los americanos que se retira de esta campaña presidencial y que ya no va a ser más el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata. Y es que desde el domingo pasado, cuando el presidente posteó en sus redes sociales un comunicado afirmando que ya no iba a estar más en la carrera presidencial y que se hacía a un lado, pues millones de americanos se preguntaron por qué el presidente comunicaba esta noticia tan importante solo de manera escrita y en sus redes sociales y no hacía una transmisión en vivo. Pues ayer la vimos en un discurso de alrededor de 11 minutos en el que, aunque no se refirió directamente a Donald Trump, no mencionó su nombre, tampoco mencionó al movimiento MAGA. Sí es claro para cualquier persona que vea este discurso que durante todos esos 11 minutos hizo varias referencias a Donald Trump y al movimiento MAGA, tildando al expresidente de nuevo de ser una amenaza a la democracia. I've made it clear that I believe America is at an inflection point. One of those rare moments in history when the decisions we make now will determine our fate of our nation and the world for decades to come. America's going to have to choose between moving forward or backward, between hope and hate, between unity and division. We have to decide, do we still believe in honesty, decency, respect? El presidente Biden también dijo que por su récord en la Casa Blanca, así como por su posición de liderazgo a nivel internacional, su administración se merecía un segundo periodo, pero que su principal objetivo es salvar la democracia y que nada se va a interferir en eso. Y que para eso él cree que entonces en este momento es mejor unir al partido alrededor de una figura que sea de una nueva generación y así pasar la antorcha, refiriéndose, por supuesto, a Kamala Harris. Luego el presidente Biden también empezó a hablar de economía y de lo que según él son los logros de su administración y posteriormente también hizo de nuevo una mención a esa frase ataque a la democracia, asegurando que cuando él recibió la presidencia el país estaba viviendo el mayor ataque a la democracia desde la guerra civil. We've come so far since my inauguration. On that day I told you as I stood in that we stood in a winter of peril and a winter of possibilities. Peril and possibilities. We were in the grip of the worst pandemic in a century. The worst economic crisis since the Great Depression. The worst attack on our democracy since the Civil War. But we came together as Americans and we got through it. We emerged stronger, more prosperous, and more secure. Today we have the strongest economy in the world, creating nearly 16 million new jobs, a record. Pues a pesar de que el presidente menciona constantemente sus supuestos logros en materia económica, lo que dicen las encuestas es que precisamente es la economía el principal problema de los americanos y lo que más preocupa a los americanos. También las encuestas aseguran que los americanos creen que el más indicado para mejorar la economía sería el expresidente Donald Trump. Con eso, pues ayer vimos el tan esperado discurso del presidente Joe Biden en el que de nuevo lo vimos disminuido,
con mucha dificultad para leer incluso algunas palabras en el teleprompter. Ahora, lo que ya es por lo menos seguro es que el presidente Biden no va a ser el candidato del Partido Demócrata. Resta ver qué va a decidir el Partido Demócrata y si finalmente será la vicepresidenta Kamala Harris la que reemplazará al presidente Biden en la boleta para las elecciones presidenciales. Muchas gracias, Vanessa, por ese resumen. Y bien, como se analizaba, el presidente Biden apareció el día de ayer en un discurso frío y que muchos califican como de derrota y mentiras. Biden aseguró en su discurso ser el primer presidente de este siglo que informa al pueblo estadounidense que el país no estaba en una guerra en ningún lugar del mundo. Pero, ¿dónde queda el financiamiento a Ucrania en la guerra con Rusia? ¿Y dónde queda el financiamiento a Israel en la guerra contra Hamas o el bombardeo a Yemen? También, por lo visto, olvidó lo sucedido en Afganistán. Y para ponerlo en evidencia, aquí tenemos el video. Juzgue usted. I'm the first president in this century to report to the American people that the United States is not at war anywhere in the world. We'll keep rallying a coalition of proud nations to stop Putin from taking over Ukraine and doing more damage. We'll keep NATO stronger, and I'll make it more powerful and more united than any time in all of our history. I'll keep doing the same for our allies in the Pacific. Pero no solo es esto, el presidente también señaló que durante su gobierno hubo menos cruces fronterizos que en el gobierno de Donald Trump, mentira que es demostrada por los simples números de los cruces en los últimos años y hasta por las medidas de emergencia implementadas electoralmente para intentar dar un punto menos negativo a la situación. Veamos. Today, the violent crime rate is at a 50-year low. We're also securing our border. Border crossings are lower today than when the previous administration left office. Y para hablar sobre esto nos acompaña Genaro Pedro Arias, analista político. Bienvenido a Voz News, Genaro. Un placer, Verónica, gracias. Encantados de que nos acompañes y mucha información que tuvimos que procesar y verificar. Pero lo primero, ¿cuáles son tus impresiones del discurso de Biden? Bueno, primeramente creo que fue un discurso lleno de demasiado política. No sé si ustedes saben o tal vez su público debe saber, pero la oficina oficial del presidente, que se llama la oficina oval porque tiene esa característica, no se prohíbe, es más, por ley, usar para hacer una campaña, un debate político o un discurso político durante una campaña. La oficina se debe usar para anunciarle al pueblo americano de cosas sumamente importantes en el interés de la nación entera. Y lo que hizo el presidente Biden, desgraciadamente, que lo usó para un discurso político, amenazando otra vez o regañando a los votantes que apoyan a diferentes candidatos, inclusive el presidente Trump. Yo creo que fue una cosa muy penosa ver ese tipo de discurso de la oficina oval. Y creo que fue un gran error de un presidente estadounidense. Ahora, Genaro, ¿conseguiste una explicación en el discurso, una razón, por así decirlo, por la que el presidente pues abandona la carrera a la presidencia? Porque realmente creo que esa era la finalidad del discurso, ¿no? Sinceramente, Verónica, lo estaba esperando porque hasta lo oí por la radio de mi coche, porque no estaba viendo el televisor a esa hora. Y esperé a ver cómo justificaba el presidente Biden lo que ocurrió el domingo. Y la verdad es que no me enteré. No hizo una explicación de los pasos que tomó él o su familia o su administración para llegar a una cosa tan importante que es un presidente que ya se está rindiendo, ya no va a correr para presidente. Ahora, y eso no lo vimos. Ahora, esto es importante. ¿Crees que la administración es transparente con lo que sucede? Porque los mismos que decían que Biden podía continuar y que no tenía ningún problema, ahora son los mismos que dicen que Kamala es la indicada. Entonces, pues, ¿qué reflejan con esto? Refleja una administración que, más que nada, la administración secundaria, el Partido Demócrata
hace lo que sea en su mejor interés para recaudar más poder y para quedarse con el poder. Todo cambia y entonces en minutos, esto nunca lo hemos visto. Y los medios de comunicaciones no preguntan las preguntas que deben ser hechas en este instante, y ese es parte del problema. Todo ha cambiado, ahora es un nuevo día, el presidente Biden ya no está postulado y ahora Kamala va a ser la nueva presidenta de Estados Unidos. O sea, es una historia que cambió en menos de 2 días. Ha cambiado todo y creo que no, el pueblo está haciéndose así, como ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Especialmente el Partido Demócrata, porque ellos nunca, jamás querían que Kamala sea la presidenta, la candidata para la presidencia. Y ya para concluir, no podíamos dejarlo atrás, estos desajustes en las narrativas, porque aún no podemos llamarlas mentiras, ¿no? Hablaba de inmigración, de cifras mínimas de inmigración, lo mencionábamos nosotros también y teníamos los videos anteriormente. ¿Crees que esto afecte en el voto demócrata? Bueno, yo creo que, en términos de la inmigración, ya viene otro gran grupo de creo que 2,000 inmigrantes están marchando sobre la frontera porque ellos también, el mundo entero sabe lo que está pasando aquí en Estados Unidos. No creo que esto va a afectar el voto demócrata. Creo que todavía los que iban a votar por Biden ahora van a votar por Kamala. Pero también tengo una idea de que esto también, en cierto modo, hay algunos demócratas que sienten un poco traicionados por el sistema de la primaria que no se empleó como debe ser empleado. Y creo que eso tal vez tenga un cambio poquitico, sí, chiquitico, pero no creo que sería suficiente para cambiar el resultado de las elecciones. Genaro Pedro Arias, muchísimas gracias por acompañarnos en Voz News el día de hoy. Muchas gracias por tenerme y que tenga buen día. Gracias. Igualmente. Y seguimos con este asunto. La Cámara de Representantes votó de manera bipartidista para condenar el manejo de la frontera sur de Estados Unidos por parte de la vicepresidenta Kamala Harris. Esta es la primera ley dirigida contra Harris desde que se convirtió en la posible candidata demócrata para el 2024. 6 compañeros de su mismo partido se unieron a todos los republicanos para votar a favor de la medida, que fue aprobada por 220 a 196. Los republicanos han acusado durante años a Harris de fracasar en su trabajo como la zar de la frontera, después de que el presidente Biden le encomendara la tarea de mitigar las causas fundamentales de la inmigración ilegal en el año 2021. Y en el mismo ámbito le explicamos esto brevemente. La vicepresidenta y ahora candidata demócrata designada Kamala Harris tiene años ofreciendo opiniones controversiales sobre asuntos clave y cumpliendo un rol que pocos conocen. Y como lo mencionábamos anteriormente, ella es la zarina fronteriza. Es decir, según el Comité Nacional Republicano, es la encargada de las fronteras que solo elude la responsabilidad que le corresponde ante la crisis migratoria. Pero veamos este video a ver cuál es su opinión sobre la inmigración ilegal, sobre esa que ha causado muertes como la de Laken Riley y ha asesinado a muchos más estadounidenses. Veamos. It is wrong to somehow suggest that an undocumented immigrant is a criminal. I've personally prosecuted everything from low-level offenses to homicides. I know what a crime looks like. An undocumented immigrant is not a criminal. Pero si usted cree que estas declaraciones sucedieron una que otra vez, no se equivoque, porque la vicepresidenta no solo dice esto de la inmigración ilegal. Escuche qué opinaba sobre los alborotadores de Black Lives Matter en 2020, esos que destruyeron, vandalizaron e incendiaron calles y establecimientos públicos y privados. Mire usted. I know that there are protests still happening in major cities across the United States. I'm just not seeing the reporting on it that I had for the first few weeks. That's right. But they're not going to stop. They're not going to stop. And they're not. This is a movement. I'm telling you, they're not going to stop. And everyone beware, because they're not going to stop. They're not going to stop before Election Day in November, and they're not going to stop after Election Day. And that should be, everyone should take note of that on both levels, that they're not going to let up, and they should not, and we should not.
No deberían parar, decía la candidata demócrata sobre el vandalismo callejero de BLM, pero ahora sabemos que los jóvenes y las generaciones del porvenir son el futuro de la nación y que la forma en la que esa sociedad sea en unos años está en sus manos. Para la vicepresidenta, así es el futuro del país. Mire. And it's a specific phase of life. Remember, age is more than a chronological fact. What else do we know about this population, 18 through 24? They are stupid. Is why we put them in dormitories and they have a resident assistant. They make really bad decisions. Y sabemos que el desconocimiento y la ignorancia es la madre de todos los males. Pues aquí vamos a ver a la vicepresidenta pidiendo no solo una prohibición inconstitucional de las llamadas armas de asalto, por primera vez desde que anunció su campaña presidencial, sino que mostrando su poco conocimiento en el tema. Veamos y ahora le explicamos el porqué. Pass red flag laws, universal background checks, and an assault weapons ban. Para ponerlos en contexto, los rifles semiautomáticos han sido mal llamados rifles de asalto por mucho tiempo. Les recordamos que un rifle de asalto son armas automáticas, las que son capaces de disparar ráfagas en una sola acción. Estos no existen en el mercado para civiles en los Estados Unidos y sí, estas son a las que se refiere la vicepresidenta en su poco conocimiento sobre el tema. Y seguimos con cifras y sondeos. Donald Trump aventaja por estrecho margen a la vicepresidenta Kamala Harris en varios estados disputados y ambos están empatados en Wisconsin según una nueva serie de encuestas publicadas hoy. La encuesta dada a conocer por Emerson College Polling y The Hill encontró que Trump aventaja a Harris por 5 puntos en Arizona, de un 49% a un 44%, por 2 puntos en Georgia, un 48% a 46%, por un punto en Michigan, de 46% a 45%, y por 2 puntos en Pensilvania, de 48% a 46%. También hay un empate del 47% en Wisconsin, como le decíamos anteriormente. Y la vicepresidenta Kamala Harris lanza su nuevo video de campaña. Lo llamativo de este anuncio es que muestra personas ondeando la bandera LGBT. No se ve casi hombres blancos. Énfasis en el aborto, aborto y aborto. Y la foto de la ficha policial de Trump. Saque usted sus conclusiones. Veamos. In this election, we each face a question. What kind of country do we want to live in? There are some people who think we should be a country of chaos, of fear, of hate. But us, we choose something different. We choose freedom. Freedom, freedom, I can't move. Freedom, cut me loose. Freedom, freedom, where are you? 'Cause I need freedom too. The freedom not just to get by, but get ahead. The freedom to be safe from gun violence. The freedom to make decisions about your own body. We choose a future where no child lives in poverty, where we can all afford health care, where no one is above the law. We believe in the promise of America, and we're ready to fight for it. Because when we fight, we win. So join us. Go to KamalaHarris.com and let's get to work. I'ma keep on running because the winner don't quit on themselves. Y sabe que nos encanta recibir sus opiniones, así que puede comentarnos qué opina de este video de Kamala Harris. Nos encuentra en nuestras distintas plataformas como @voz y @vozmedia. Pero antes de irnos a la pausa, recordemos cuando el presidente Biden dijo en el debate que había recibido el endoso de la patrulla fronteriza y esta organización lo desmintió inmediatamente desde su cuenta oficial en X. Pues el presidente Trump tuvo el día de ayer en Charlotte, Carolina del Norte, una intervención de Brandon Judge, el presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, y pongan atención a lo que le dijo sobre el apoyo al presidente Trump contra de la vicepresidenta Harris. Kamala Harris knows what she needs to do. I was there. I gave her all of the policies that she needed, all of them, and she refused to implement them. She does not care about you. She does not care about the safety of this country. He does. This is the man for the presidency.
Y ahora sí, nos vamos a la pausa y no se mueva de sus asientos porque hablaremos con un especialista en conflictos del Medio Oriente quien nos dará sus impresiones de los grupos pro Hamas ayer en la protesta en Washington. Y recuerde que ya puede ver en Roku, Apple TV, Fire TV todos nuestros noticieros, programas de opinión y podcast de Voz Media. Si se perdió alguno de ellos, solo búsquenos como Voz News y allí encontrará todo nuestro contenido. Y volvemos de la pausa con estas imágenes que no son de la Franja de Gaza o de Irán, aunque así lo parezcan, donde las demostraciones de odio hacia Estados Unidos son comunes. Por el contrario, estas imágenes corresponden a Washington, D.C., la capital de la nación, donde un grupo de manifestantes pro Hamas vandalizaron sus calles, quemando además la bandera de Estados Unidos. El hecho tuvo lugar en la Union Station, lejos de la custodia de la policía del Capitolio, donde el primer ministro de Israel se dirigió a los legisladores en una sesión conjunta del Congreso que llamó la atención por la ausencia de Kamala Harris. Los manifestantes involucrados fueron vistos con banderas y símbolos del grupo terrorista Hamas. En cuanto al ataque de la bandera estadounidense, primero la descolgaron reemplazándola con la bandera palestina para luego arrojarla al suelo y prenderle fuego mientras bailaban alrededor. Para hablar sobre esto tenemos a Joseph Hage, analista político y especialista en temas de Medio Oriente. Bienvenido a Voz News y un gusto saludarle. Gusto saludarlos también. Gracias por la invitación. A ver, con estas imágenes, Joseph, desgarradoras, ¿qué debe significar para Estados Unidos la presencia de manifestantes pro Hamas, ¿no?, en suelo estadounidense? ¿Y se puede comparar estas protestas con las de Black Lives Matter, por ejemplo, en el año 2020? No se puede comparar solamente, sino estos son los mismos grupos que están detrás de estas manifestaciones. Lo que estamos viendo acá es una operación organizada. Hay medios de comunicación que han mostrado los buses llegando llenos de gente para manifestarse, con pancartas, con todo eso. ¿Quién paga por eso? ¿Quién paga por el autobús? ¿Quién paga por las pancartas? ¿Quién paga por las banderas? Etcétera. Entonces, aquí hay una confusión. En Estados Unidos todo el mundo tiene derecho de expresión, incluyendo quemar la bandera americana, pero la bandera americana que lo haya comprado uno mismo, no la bandera americana del gobierno federal, porque la bandera americana del gobierno federal es una propiedad del gobierno federal y destruir la propiedad del gobierno federal es un delito. Y acá la gran pregunta es dónde está el peso del Departamento de Justicia que se usó el 6 de enero del 2021, que no hacen la misma cosa el día de hoy. Entendimos que cuando Black Lives Matter no querían operar, pero ahora no tienen el mismo Departamento de Justicia y tenían que caerle a esa gente con todo el peso de la ley. Yo pregunto a la población, ¿qué tal si durante la Segunda Guerra Mundial bajan al monumento de Union Station en Washington, D.C. y izan la bandera de los nazis? ¿Qué hubiera pasado? Es lo mismo. Ahora Hamas es dedicada a una organización terrorista y hay simpatizantes para el terrorismo en contra de Estados Unidos. Esto debe ser un delito, no puede tolerarse. Entiendo lo que ellos piensan, la propaganda de genocidio, la propaganda de no sé qué cosa, todo esto, pero esto es derecho de expresión. Pero al destruir propiedades se pasaron de onda, ya no es manifestaciones pacíficas. Y justamente nombró algo muy importante, ¿no?, que es el papel del Departamento de Justicia, ¿no?, y de las fuerzas del orden. No, hay detenidos, 23 que atacaron a la policía, que no siguieron órdenes, pero nada que ver con la cantidad de arrestos, con la cantidad de investigaciones, con la cantidad del peso de la ley que se usó, la mínima infracción y la mayor infracción, y todas fueron condenadas. Lograron hasta presionar a las compañías de tarjeta de crédito para ver cualquier persona de afuera de Washington, D.C. que haya gastado dinero en la zona de Washington, D.C. un día antes, el día de 6 de enero y 7 de enero, para seguirlos a todos los estados de la nación. ¿Por qué no hacen lo mismo ahora? Entonces, aquí nos hace pensar que hay diferencia para
que voy a llamar la alianza de la izquierda radical demagoga con el Islam radical de Hamas, de Irán, etcétera, toda esa gente, hay una preferencia que no le cae el peso de la ley igualito como del otro lado de lo que ellos llaman la derecha o la extrema derecha. Ahora, ¿considera que estas personas que participan en estas protestas deberían entrar en la lista del FBI como posibles terroristas domésticos? Quién sabe, sí. Yo haría lo mismo, al menos de precaución, porque si está dispuesto abiertamente a subir, tapando la cara, porque no quiere que nadie sepa quién es. 2, está dispuesto a destruir propiedades federales, sabe bien él que es un delito. Entonces, ¿por qué no lo ponemos? Porque el día de hoy destruyen un simple monumento, el día de mañana quizás la Casa Blanca. Digo, el escenario es posible porque ya ha pasado antes. Ahora, vamos a suponer el próximo 6 de enero. Si gana el señor Trump, ¿vamos a tolerar estas manifestaciones frente a la Casa Blanca? ¿Vamos a llevar a todo el mundo a la cárcel como hicieron el 6 de enero del 21? Lo dudo. Al menos hasta ahora lo dudo, porque no veo el peso de la ley tan importante para todo el mundo parejo. No es parejo para todo el mundo. Y por último, ¿cree que muchos de estos manifestantes en verdad entienden lo que es el grupo terrorista Hamas? ¿Están al tanto? Este es el dilema que tenemos, que no entienden, la absoluta mayoría no entienden. Yo he visto en muchas estaciones, yo hablo 4 idiomas y he escuchado entrevistas en los 4 idiomas de las estaciones, francesas, árabes, inglés y español. Y he visto entrevistas que me hincha la piel porque las respuestas, las idioteces que han respondido la gente te indica que ellos están yendo para allá por el hecho de manifestar sin saber de qué se trata. Lo siento, pero lo que dijo ayer el primer ministro, que son los idiotas útiles de Irán y de Hamas, estoy de acuerdo al 100%. Muchísimas gracias, Joseph Hage, por acompañarnos y aclararnos mucho más sobre este tema. Que tengan buena tarde. Gracias. Y seguimos con más información. El gobernador de California, Gavin Newsom, emitió una orden ejecutiva para la eliminación de los campamentos de personas sin hogar en su estado. La orden de Newsom orientaría a las agencias estatales sobre cómo retirar las miles de tiendas de campaña y refugios improvisados en todo el estado, que bordean las autopistas, abarrotan los estacionamientos de los centros comerciales y llenan los parques de la ciudad. La orden deja claro que la decisión de retirar los campamentos sigue en manos de las autoridades locales. Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, el año pasado 181.399 californianos no tenían un techo. Esto representa el 28% de la población total sin hogar del país. Eso es casi un 40% más que hace 5 años. Y en América Latina, Nicolás Maduro y su principal rival en las presidenciales venezolanas del domingo, el opositor Edmundo González Urrutia, cierran este jueves sus campañas en medio de advertencias del mandatario sobre un baño de sangre o una insurrección militar si es derrotado. Maduro, de 61 años, tiene previsto tomar Caracas de punta a punta, aunque diversos videos publicados en redes sociales han demostrado que su poder de convocatoria ha disminuido considerablemente. Por su parte, González Urrutia pondrá igualmente broche final a su campaña con una concentración en Las Mercedes, en el sureste de Caracas. El diplomático de 74 años es acompañado, como es habitual, por la exdiputada María Corina Machado, quien originalmente era la candidata de la alianza opositora Plataforma Unitaria, pero su postulación fue vetada por una inhabilitación del régimen madurista. Y el PIB de Estados Unidos creció más de lo esperado en el segundo trimestre de 2024, un 2,8% en proyección anual contra un 1,4% en el primer trimestre, según la primera estimación del Departamento de Comercio publicada el día de hoy. Los analistas anticiparon un crecimiento más fuerte en el segundo cuarto del año, aunque de menor magnitud para el periodo de abril-junio. El Departamento de Comercio explica este fortalecimiento del crecimiento por un alza de los gastos de consumo, tanto de bienes como de servicios, y también un crecimiento de la inversión privada en inventario en las empresas. El Departamento de Comercio publicará el viernes el índice PCE de inflación, el más seguido por la Fed para determinar su política monetaria.
Y mire, todos lo notamos y es que la inflación sigue impactando la economía familiar, pero hay un programa para mujeres, bebés y niños que busca paliar este problema. WIC es un programa de nutrición federal que ayuda a mujeres embarazadas de bajos ingresos, nuevas madres y niños pequeños desde el nacimiento hasta los 5 años a comer bien, aprender sobre nutrición y mantenerse sanos. La mayoría de los programas de WIC proporcionan vales que las madres pueden usar en los supermercados. También brinda información sobre alimentación saludable, apoyo para la lactancia materna y referencias a atención médica. Puede solicitar ayuda en su oficina local de WIC. Para conocer y encontrar los servicios donde vive, busque la información en la página que tiene en pantalla. Y vamos a un corte comercial, pero al volver nuestros analistas estarán con nosotros para conversar sobre los temas más importantes del día. No se despegue, ya volvemos. Y ya estamos de regreso y empezamos con esto. El presidente Biden apareció ayer, como adelantábamos, y dejó un discurso corto para lo que se esperaba. Recordamos que hace tan solo menos de 15 días Biden decía que seguiría en la carrera y que le ganaría a Trump. Hoy ha quedado fuera de la contienda por su mismo partido, pero entre los puntos llamativos que tuvo el presidente, dijo que durante su administración los cruces fronterizos fueron menores a los de la administración anterior de Trump y que además él se convertiría en el primer presidente del siglo en decirle a los americanos que Estados Unidos no era parte de ninguna guerra. Para hablar sobre esto y cómo no, hacer una breve verificación de hechos, le damos la bienvenida a nuestros analistas, Vanessa Vallejo, periodista de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político desde Washington, D.C., y Orlando Avendaño, periodista de Voz.us. Bienvenidos, ¿cómo están hoy? Muy bien, muy bien. Yo tengo que admitir que tengo todo el show con ganas de escuchar sus opiniones, porque es que ayer estábamos a la expectativa del discurso. Y lo primero que quiero saber es, Alfonso, mucha información que tuvimos que procesar y verificar debido a los desajustes de la narrativa de Biden. Pero ¿cuáles son tus impresiones del discurso? ¿Y conseguiste una razón por la cual el presidente justifique su retirada o de una explicación de ello? No, todavía la estoy buscando. Bueno, es que sabemos que él no se quería retirar, ¿verdad? Pero primero que nada, yo pensaba que se iba a dormir ahí mismo ante las cámaras, porque la verdad es que no había emoción. O sea, era un hombre totalmente monótono, se veía cansado. Pero nuevamente, o sea, para mí es insultante porque él se retira el domingo. Esperamos que este discurso, o sea, un discurso que se da 3 días después, el miércoles, esperamos que en este discurso por lo menos nos diera alguna razón. Mira, ya la verdad es que los años han pasado, ya no soy el mismo de antes. ¿Qué va? Era todo por la democracia. Yo creo que utilizó la palabra democracia en docenas de veces. O sea, al día de hoy, el pueblo americano y los votantes demócratas no saben por qué se ha retirado. Yo creo que es insultante que lo haya hecho 3 días después y que después cuando lo hace no da una razón específica. Al final fue un listado de sus supuestos logros, que francamente son muy cuestionables. O sea, para mí fue algo increíble, insólito, que todavía deja muchas dudas sobre su capacidad y sobre la razón real por qué se retiró. Vanessa, vamos contigo. Como Alfonso, estás en Washington, ¿y cuáles son los ánimos en la capital después del discurso del presidente? Ayer veíamos las imágenes de sus familiares junto a él y se veían caras largas, ¿no? Estaban sus hijos, estaba su hijo Hunter. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, yo creo que yo creo que en medio de todo, si yo fuera como que la que le escribe los discursos a Biden, yo me sentiría que hice como el mejor esfuerzo. Es decir, en medio de todo, creo que el discurso está bien articulado porque es un discurso en el que él dice que según su récord y según los logros que ha logrado incluso a nivel internacional, obviamente yo no entiendo de qué habla, pero dice que según todo eso, él se merece un segundo periodo, pero que por la democracia él cree que es mejor entonces hacerse a un lado y pasarle la antorcha a una nueva generación, pues que se refiere a Kamala Harris, ¿no? Entonces, yo creo que lo que él está más o menos reconociendo en ese discurso es que no puede ganar las elecciones o que hay muy pocas probabilidades de ganar las elecciones. Y implícitamente lo que dice es que el expresidente Donald Trump, aunque no lo menciona, queda muy claro para cualquiera que haya visto el discurso, que el expresidente Donald Trump es una amenaza a la democracia y que entonces, aunque él se merece un segundo periodo por sus logros, con la intención de salvar la democracia, le pasa la antorcha a Kamala Harris.
es como su forma de un poco de decir todo está bien, cálmense, no pasa nada, yo no me estoy muriendo, estoy aquí vivo, mírenme que sigo vivo, respiro. Vanessa es demasiado buena, demasiado buena. Si fuera maestra le daría a todo el mundo. Sobre todo lo del tema de la verificación de los hechos, ¿no? Hablaba de la inmigración comparado con Trump. Yo lo que quiero decir es que son muy buenos engañando. Es decir, este discurso, son para ser alguien que escribe discursos, lo hizo bien en el sentido de que da calma, en el sentido de que dice, estoy vivo, las cosas han salido bien. Es decir, para mí todo es un engaño, pero en medio de todo, digamos que calmó a la gente. Es decir, no hay en este momento gente diciendo, miren, este señor definitivamente no. O sea, creo que lo hacen bien en ese sentido, a pesar de todo el caos que tienen. Orlando, ¿qué opinas tú del discurso? ¿Era lo que esperaban los demócratas o crees que pueda afectar el voto que piden para Kamala Harris? Bueno, los demócratas estuvieron 4 años con un tipo como él en la presidencia. Yo creo que no hay ningún tipo de expectativas en el Partido Demócrata con respecto a Biden, o cualquier expectativa está muy por el piso. Mira, fue un discurso limitado, fue un discurso irrespetuoso porque no atendió a las inquietudes de la mayoría del país y es en qué estado cognitivo está realmente él para ser el líder de Estados Unidos. Eso es lo que le preocupa a todo el mundo. Yo creo que hay un consenso o una apreciación general de que en estos momentos Estados Unidos es un país acéfalo, y cómo queda un país acéfalo cuando los enemigos de Estados Unidos están tan activos. Y eso era lo que él tenía que abordar. Y claramente esto no tiene nada que ver con sus políticas en el fondo. En el fondo esto tiene que ver con su estado cognitivo, y evadió por completo pronunciarse sobre lo que a todas luces es evidente. Yo estoy, no obstante, de acuerdo con Vane en que para su base fue un discurso bien hecho. Era un poco lo que decíamos ayer que iba a hacer. Se iba a presentar como un estadista, como un hombre sobre los tiempos, como un hombre que está tomando una decisión en la que antepone al país y los intereses de la nación para salvaguardar la democracia. Por cierto, esto es muy importante. Vuelve a plantear a Donald Trump como un enemigo y un peligro para la democracia. Hay que recordar que esa fue la retórica que provocó el intento de asesinato de hace unos días. Entonces, no se espera mucho más. Yo creo que pues, Biden, las expectativas bajas vienen de parte de todos, pero bueno, o al menos dio la cara. 4 días, 3 días después. Pero yo tengo que añadir que yo no creo, o sea, yo creo que quizás satisface esa base incondicional, pero yo creo que hay muchos demócratas y muchos independientes que hoy en día no están contentos, que dicen, todavía no entiendo por qué se retiró. O sea, yo creo que las dudas quedan ahí. O sea, yo no creo que, y eso no ayuda a Kamala Harris, porque Kamala Harris ha ayudado a empujar esa mentira de que él estaba bien. Y justamente vamos con una pregunta respecto a eso. Va para los 3 y pido que sean lo más breve posible. Alfonso, empezamos contigo. Según el New York Post, Obama no ha dado el endoso a Kamala por no considerarla lo suficientemente fuerte para enfrentar a Trump. ¿Habían mejores opciones o qué piensas sobre esto? Bueno, que había mejores opciones. Yo creo que todo el mundo lo sabe. Cualquiera hubiera sido mejor que Kamala. Sí, yo creo que eso es un dolor de cabeza que tienen, que Barack Obama esté callado, que no lo haya endosado y ahora sale este informe. Yo creo que eso verifica lo que muchos creen. Vanessa. Pues que están metidos en el problema de los donantes, en el problema de que ya la familia Biden pues señaló a Kamala, que los delegados también supuestamente ya han acordado con la familia Biden que va a ser Kamala. Entonces, no sé qué vaya a pasar, pero creo que va a ser muy interesante ver lo que viene en los próximos días. Y solo quiero señalar, qué pena que vuelva lo del discurso, pero es que me acuerdo que el presidente dijo, yo quiero recordarles que cuando yo recibí la presidencia, la recibí en el mayor ataque a la democracia que haya tenido este país desde la guerra civil. Entonces, solo señalar que son tan buenos para coger el foco de un Biden que la gente incluso estaba creyendo que estaba muerto y decir la democracia, el ataque a la democracia y desviar la mirada hacia eso. Orlando. Bueno, no hay que ser una lumbrera para concluir que Kamala Harris no es muy apta para enfrentarse a Donald Trump. Yo creo que esto lo piensa todo el mundo, incluso Nancy Pelosi y los Clinton y todos los que salieron corriendo a apoyarla. Yo creo que lo hacen más por impostados, tratar de
luego de la guerra civil que hubo con Biden, tratar de emular cierta unidad dentro del partido. Obama yo creo que tiene unos cálculos personales. Yo creo que no le gusta Kamala porque no es su candidata, y creo que está buscando a ver cómo mete a un candidato sobre el que él pueda influir por los próximos 4 años, como imagino que trató de hacer con Joe Biden. Estamos cargaditos de información, así que pasamos al siguiente tema. Washington se vio incendiado ayer por las manifestaciones pro Hamas. Recordemos que es un grupo terrorista, ¿no? Tras la presencia del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Los manifestantes, muchos llegaron en buses, lo que deja en evidencia que esto es un movimiento financiado y organizado. ¿Cuáles son las impresiones de lo sucedido ayer allá, Alfonso? Bueno, fueron manifestaciones violentas como las vimos en los campus universitarios hace unos meses, como las que vimos en el verano del 2020, organizados por Antifa y Black Lives Matter. Aquí se vandalizaron propiedad federal. ¿Dónde estaba la policía? O sea, eso no es libertad de expresión. O sea, yo creo que aquí nuevamente es una ciudad controlada por la izquierda, Washington, D.C., y dejaron que esta gente cometiera estos actos de vandalismo y cometieran actos de violencia. Pero de eso se trata con esta gente. Esto no están buscando la tolerancia o la convivencia entre judíos y palestinos. Aquí la agenda de estas personas es destruir el Estado de Israel. Y obviamente yo creo que esto nos dio un preview de lo que vamos a ver en Chicago. Este es el tipo de manifestaciones que vamos a ver en Chicago. Los demócratas tienen un problema porque estos son votantes demócratas y hay una división muy grande en la base demócrata sobre el tema de Israel y de Palestina. Vanessa, vamos contigo. Una pregunta curiosa. Tenemos entendido que los detenidos que hubo fue por agresión a la policía, pero ¿cómo es posible que por algo como quemar la bandera estadounidense o vandalizar las calles no se reprenda de ninguna manera? ¿Dónde está la policía? Es impresionante ver eso, pero también hay que decir que eso es algo que ya viene pasando desde hace años, es decir, desde que estamos viendo las manifestaciones de Black Lives Matter, estamos viendo que hacen absolutamente lo que quieren, y la policía no solo es que no hace nada, sino que yo recuerdo acá en D.C. en esa época ver a la policía casi que escoltando a esta gente detrás de ellos sin hacer absolutamente nada. Y yo creo que aquí, no sé quién, pero esto debería ir a alguna instancia legal que ponga, digamos, claro que esta gente tiene que tener consecuencias por eso, y también aquellos que son la autoridad en esas ciudades y que no hacen lo necesario para resguardar a la gente y para que la gente esté bien. Y lo otro que quisiera señalar es que lo que estamos viendo en realidad es la infiltración de terroristas. Yo ya no diría es que grupos extremistas, es que esto pasa a ser ya terrorismo urbano, terroristas urbanos infiltrando al Partido Demócrata y siendo acogidos y aceptados dentro del Partido Demócrata. Ahora, Orlando, vamos a poner un escenario hipotético. Si estas manifestaciones hubiesen sido orquestadas por republicanos o por Trump, ¿tendríamos un resultado como el del 6 de enero? Digo, porque si hay acusaciones, presos, delitos y otras cosas según los demócratas, ¿no? Sí, efectivamente, habría una cacería, pero es que no es comparable en lo absoluto. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Vanessa, esto es terrorismo urbano. Y, a ver, no es la primera vez que Netanyahu visita el país, no es la primera vez que atiende al Congreso. Ya ha habido momentos en los que de alguna manera ha habido disposición de algunos de generar disturbios, pero no lo han hecho antes, y esto es importante recalcarlo. Si hoy actúan de esta manera, en la que rayan, pintan con Hamas esculturas históricas, queman la bandera de Estados Unidos y alzan la bandera de un grupo terrorista en vez de Estados Unidos, eso lo hacen porque se sienten con carta blanca para hacerlo. Y se sienten con carta blanca precisamente porque esta administración los ha alentado a eso. Porque en esta administración hay gente como la congresista Rashida Tlaib que apoya esas posturas, que las alienta, que es completamente afín a ese tipo de posturas. Eso no sucedía en este país. Eso no hubiera sucedido hace unos años tras el 11 de septiembre o tras la incursión en Medio Oriente. Eso no sucedía en ese momento porque era otro país. Y este país en el que estos terroristas se sienten con impunidad es completamente consecuencia de este Partido Demócrata. Con las opiniones de nuestros analistas nos vamos a un corte comercial y no se muevan de sus asientos, que ya volvemos.
Ya estamos de vuelta y si hay algo que preocupa con Biden son las tensas relaciones con Israel. Y si hay algo que preocupa aún más serían las relaciones de Israel con Kamala Harris como presidente. Después de varios días de que la vicepresidenta y varios demócratas no asistieran al Congreso, finalmente se dio la reunión. Siguen con nosotros nuestros analistas. Vamos a tocar este tema que es bastante delicado, pero ¿qué imagen deja esta administración? Sabemos de Netanyahu y sus reuniones, pero el desplante de Kamala en el Congreso por una excusa de agenda. ¿Qué nos puedes decir, Alfonso? Mira, los demócratas tienen un problema muy serio que está dividiendo su base con el tema de cómo tratar el tema de Palestina y se vio ayer. No solo fue Kamala, que es presidente del Senado, que no asistió dando una excusa flojísima. Y dijo que ya tenía planeado hablar a una sororidad, creo que en Indiana. O sea, es una excusa floja cuando viene el líder de nuestro principal aliado en el Medio Oriente y uno de los principales aliados de Estados Unidos en el mundo. Ella tenía que haber estado ahí. Pero lo triste es que un grupo significativo de demócratas de Cámara y Senado también boicoteó el discurso. Según político, es posible que quizás hasta la mayoría de los demócratas no hayan estado ahí. ¿Qué mensaje se está enviando? Yo creo que es un mensaje de que no hay apoyo pleno al gobierno de Israel y no hay un apoyo a la batalla que están dando en contra de Irán y en contra de Hamas, el terrorismo de Hamas. Entonces yo creo que eso le crea un problema electoral muy grande y como he dicho, yo creo que vamos a ver esa división, la vamos a ver reflejada en Chicago, en la convención demócrata, va a haber manifestaciones, vivimos las manifestaciones ayer, pero es inconcebible que Kamala Harris no haya estado ayer y que tantos demócratas hayan boicoteado el discurso. Vanessa, el discurso de Netanyahu, ¿y qué te pareció la reunión de hoy con Biden? Pues un discurso muy bueno. A mí me gustó mucho ese discurso de Netanyahu. Creo que el primero a hacer, digamos, ese recuerdo de las víctimas, de los que siguen allá, de los que fueron asesinados, de los que han sido rescatados, luego alabar a los militares, contar esas historias de esos militares, porque a veces a la gente se le olvida y deshumaniza que esos militares son personas que están dando su vida para proteger a su gente, a sus familiares, pero también a la gente de su país. Y también en materia de política internacional, muy claro Netanyahu cuando viene y dice, ojo, porque Irán está detrás de todo esto, Irán financia a Hamas. Irán sí va primero por Israel, pero después sigue Estados Unidos. Y el mensaje que le manda a los demócratas en realidad y a todos esos jóvenes que tal vez han caído en las garras de estos agitadores, como lo llamó el alcalde Adams, diciendo que eran idiotas útiles a Irán, que es enemigo de Estados Unidos. Creo que eso es muy importante y también ese mensaje de pronto a los despistados diciendo la guerra se acabaría hoy si Hamas se rinde y si entrega ya a los secuestrados. Si no, nosotros vamos a seguir adelante hasta que acabemos militarmente con Hamas y traigamos a cada uno de los secuestrados a los brazos de sus familiares. Entonces yo creo que fue un discurso que tuvo de todo y que mientras que estaba dirigido, claro, a los congresistas y a los altos mandos de Estados Unidos, también era un discurso para esa gente normal, ese americano normal que estaba viendo la televisión y que se dio cuenta que esos soldados son personas, que Israel es tal vez el país, yo no conozco otro país que avise antes de bombardear en medio de una guerra, y eso también fue muy importante. Entonces yo quedé fascinada con ese discurso, digamos, en materia comunicativa y cómo se expresó. Orlando, la posición sobre Israel sigue siendo poco congruente con los demócratas, sin embargo sabemos que Kamala gira más a la izquierda, ¿no? Tipo Alexandria Ocasio-Cortez o Ilhan Omar. ¿Cuál es el mensaje político de esta situación y además cuál puede ser el costo? Bueno, hay circunstancias de la vida que exigen determinación. Hay momentos en los que, aunque en teoría todo es gris, hay momentos en los que sí hay blancos y negros. Y en este momento lo que hay en el Medio Oriente es una lucha, como lo aclaró muy bien Netanyahu ayer, del bien contra el mal. No ponerse del lado de Israel es automáticamente ponerse del lado del mal. Y es lo que han venido haciendo los demócratas, o por pasividad, por ese ánimo completamente repudiable de supuesta neutralidad, o de manera explícita, como la señora Ilhan Omar, o como la señora Tlaib, o como Alexandria Ocasio-Cortez y otros congresistas que explícitamente han llamado
al genocidio de Israel. Entonces, es muy preocupante. Elon Musk, por cierto, dijo ayer que el Partido Demócrata se está convirtiendo en el partido del antisemitismo en Estados Unidos. Creo que Netanyahu, y es una cuestión de simple expresión humana, merecía ser escuchado, aunque sea ser escuchado. No se estaba pidiendo que fuera aplaudido y que se levantaran de pie en lo absoluto, pero que fuera escuchado. Es nuestro principal aliado, es el muro de contención en el Medio Oriente contra los enemigos de Estados Unidos. Es decir, son quienes hoy están llevando a cabo una batalla que también le corresponde a Estados Unidos y es un irrespeto por completo que ni siquiera se ha escuchado. Un tema que preocupa mucho y que sin duda influye mucho en la política estadounidense. Pero por último, este asunto no lo podíamos dejar de lado, y es que Gavin Newsom firma una orden ejecutiva para eliminar los campamentos de homeless, de personas sin hogar. ¿Qué creen que se hará con esas miles de personas y creen que hay dónde alojarlas? Vanessa, empezamos contigo. Un problema muy grande, además porque recordemos que Gavin Newsom se declaró a sí mismo el zar de los homeless. Y ahora tiene la ciudad completamente desbordada, todo está completamente mal en California. Las quejas son constantes, no sé cómo van a ser, pero es curioso ver en reportajes de medios muy abiertamente de izquierda como gente que trabaja para Newsom diciendo que aplaude la decisión de la Corte Suprema de Justicia, dándole vía libre a Newsom para que retire esos campamentos. Ahora, esto es una cosa básica. Uno puede retirar los campamentos que están en un momento en un lugar, pero si se sigue promoviendo el consumo de drogas y diciendo que consumir drogas es lo más cool y que no pasa nada con que los jóvenes empiecen y empiecen por marihuana, que eso no hace nada, si se sigue dándole constantemente ayudas a la gente sin ningún plazo y sin ningún periodo ni objetivo, la gente va a seguir ahí porque hay gente perezosa y siempre, porque además si están consumiendo drogas y si desde el Estado se incentiva el consumo de drogas, pues lo que vamos a ver es lo que está sucediendo en California. Entonces, creo que el zar de los homeless no va a poder solucionar esto. Alfonso, ¿qué opinas sobre esto? Y te sumo una pregunta. ¿Ves que puede ser una jugada electoral de Newsom para apoyar a Harris durante las elecciones? Es posible, pero es hipócrita porque, o sea, él quiere resolver el problema que él básicamente creó. O sea, es un cáncer que ya ha entrado en metástasis y ahora es muy difícil de resolver. Este tipo de cosas hay que anticiparlas, pero fueron la propia izquierda que adelantó la idea en los tribunales de que el remover a personas de los parques que están durmiendo en los parques era una forma de castigo cruel e inusual según la Constitución de Estados Unidos. O sea, tuvo que intervenir el Supremo de los Estados Unidos para decir eso no es lo que quiere decir la cláusula de castigo cruel e inusual. Entonces ahora con esa excusa dicen que los van a remover. Caramba, esto se podía haber anticipado, que esto podía suceder, que el número de homeless, de personas deambulantes iba a crecer en las ciudades, y entonces tenía que haber tomado medidas mucho antes. Ahora es un problema enorme y el emitir una orden ejecutiva no lo va a resolver de la noche a la mañana. Esto es un problema enorme que se tenía que haber anticipado. Ellos crearon el problema por no haber tomado medidas a tiempo para impedir que creciera de la manera que ha crecido. Orlando, ¿qué nos puedes decir tú? Bueno, esto es un reconocimiento del fracaso de las políticas socialistas de California. Yo creo que hay una intención claramente electoral en esto. Obviamente se sabe la relación que tiene Kamala Harris con California. Gavin Newsom fue uno de los primeros en salir a apoyarla. Entonces, sí, yo creo que esto tiene intenciones electorales, pero es una medida torpe porque nuevamente es un reconocimiento de cómo ha fracasado la administración demócrata en el estado. Alfonso, Vanessa, Orlando, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por supuesto por darnos sus opiniones que ayudan mucho a nuestra audiencia a aclarar todos estos temas. Gracias a ti, Vera. Gracias.
Y mire, hemos llegado al final de esta emisión y antes de despedirnos queremos invitarles a escribirnos sus opiniones, sugerencias, incluso casos o historias que quieran compartir con nosotros a @contactovoz.us. También los invitamos a descargar nuestra app en Fire TV, Roku y Apple TV. Además, no se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde nos encuentra como @vozmedia, y también a nuestro canal de Spotify, donde nos consigue como @voz. Allí no solo podrá disfrutar del contenido de nuestro noticiero, sino de la cadena de podcast de opinión con los podcasters hispanos más destacados. Hasta mañana.